La mayoría interpreta la diferencia de pensamiento como una virtud intelectual. El sistema la registra como una anomalía. No es porque alguien piense mejor, sino porque altera la previsibilidad. Y la previsibilidad es la base operativa de cualquier estructura social. Cuando un patrón se rompe, no se discute su calidad. Se evalúa su impacto. Pensar distinto no provoca rechazo por contenido. Provoca fricción por consecuencias. La primera reacción colectiva no es confrontar la idea, es aislarla, no mediante censura explícita, mediante silencio selectivo. La inteligencia que no encaja no es combatida de inmediato, es observada. El grupo necesita tiempo para medir si esa desviación amenaza jerarquías, ritmos o recompensas. No es un problema de verdad. Es un problema de control. Maquiavelo describía el poder como gestión de percepciones, no de méritos. Esta es una interpretación. La mente que se mueve fuera del consenso genera una señal ambigua, y las señales ambiguas obligan al sistema a recalibrarse. La recalibración cuesta energía. Por eso se evita. No se penaliza al pensamiento diferente cuando es inútil. Se penaliza cuando empieza a ser eficiente. Aquí aparece la incomodidad real. No en la rareza, sino en la posibilidad de contagio. Una idea no peligra cuando es brillante. Peligra cuando es replicable. El grupo tolera al excéntrico inofensivo. No tolera al modelo alternativo funcional. La inteligencia peligrosa no grita. Opera. Se manifiesta en decisiones que no siguen la narrativa compartida. Y eso rompe la ilusión de unanimidad. La ilusión de unanimidad mantiene la cohesión. La cohesión mantiene el reparto de beneficios. Cuando alguien piensa afuera, introduce una variable no acordada. Eso obliga a revisar acuerdos tácitos. No es un ataque frontal. Es una fisura. La mayoría no responde con argumentos, responde con mecanismos. Uno de ellos es la deslegitimación sutil. No se niega la idea, se cuestiona la intención. Otro es el desplazamiento del foco. Se habla del tono, no del contenido. Otro es la espera. El tiempo desgasta lo que no recibe refuerzo. Estas reacciones no son conscientes, son reflejos colectivos. El sistema no se defiende por maldad, se defiende por inercia. Pensar distinto expone algo incómodo. Que muchas decisiones no se sostienen por lógica, sino por repetición. Y la repetición es frágil cuando se hace visible. Una mente que observa patrones rompe el hechizo de lo normal. Eso genera ansiedad difusa, no miedo al error, miedo a perder el marco. En una sala de juntas, una propuesta que redefine el criterio de éxito no es evaluada de inmediato. Primero se analiza quién la propone. No importa la proyección financiera, importa la redistribución implícita de influencia. Si la idea desplaza centros de decisión, se ralentiza. Si los refuerza, se acelera. La discusión parece técnica, la lógica es política. Al final, la propuesta no muere por ser incorrecta, muere por alterar posiciones. El problema no es la idea. Es quien pierde si se acepta. En una negociación salarial, el argumento racional rara vez decide. Decide el precedente. Aceptar una excepción redefine el rango permitido. Y el rango es una herramienta de control. Por eso la respuesta suele ser ambigua. Ni sí ni no. Se gana tiempo. El tiempo enfría la disonancia. Maquiavelo entendía que el poder se conserva administrando expectativas. Esta es una lectura. Quien piensa distinto sin entender esto, se expone innecesariamente. No porque esté equivocado, sino porque ignora el campo. El campo no premia la lucidez aislada, premia la lucidez alineada. La inteligencia peligrosa no es la que critica, es la que no necesita permiso. Ese es el punto de quiebre. En relaciones personales ocurre algo similar. Cuando una parte deja de reaccionar según el guión esperado, la otra se desorienta, no porque haya agresión, porque se pierde previsión. La previsión da seguridad. Sin ella aparecen intentos de corrección, preguntas disfrazadas de interés, comentarios envueltos en preocupación. No es cuidado, es ajuste. El vínculo se mantiene mientras ambos sostienen roles compatibles.
Cuando uno cambia, el otro intenta restaurar el equilibrio. Si falla, se redefine la relación o se abandona. El conflicto no surge por pensar diferente. Surge por dejar de cumplir una función implícita. Aquí la inteligencia vuelve a ser un problema, porque revela la arbitrariedad del rol. En grupos sociales, quien observa demasiado empieza a hablar menos. Y eso inquieta. El silencio no alineado es interpretado como juicio, aunque no exista. Por eso el grupo presiona. No para convencer, sino para reinsertar. Quien no reacciona como se espera es visto como inestable. No por su conducta, sino por su imprevisibilidad. La inteligencia peligrosa no busca liderar, pero reorganiza sin proponérselo. Eso es suficiente. El castigo rara vez es directo. Suele ser administrativo. Menos acceso, menos información, menos oportunidades informales. No se expulsa, se enfría. La lógica es simple. Sin incentivos, la desviación se corrige sola. Si no se corrige, se margina. El sistema siempre conserva la forma. Maquiavelo hablaba de premios y castigos como lenguaje del poder. Interpretación aplicada. No se necesita violencia. Basta con modificar el entorno. La mayoría cree que la inteligencia es peligrosa porque genera envidia. Eso es superficial. Lo que realmente incomoda es que reduce la dependencia. Cuando alguien deja de necesitar la validación colectiva para pensar, la estructura pierde un punto de anclaje. Y sin anclajes, el control se vuelve costoso. Por eso el grupo prefiere inteligencias brillantes pero dóciles, capaces pero previsibles. La verdadera amenaza no es la mente aguda, es la mente autónoma. No se persigue porque piense distinto, se vigila porque actúa distinto. Aquí la narrativa cambia, pero nadie la anuncia. Todo sigue igual en apariencia. Las reglas no se modifican, solo se aplican de otra forma. El sistema no declara guerra a la diferencia, la diluye. Y mientras la diluye, observa quién se adapta y quién no. Al final no queda claro si pensar distinto fue una ventaja o una carga, porque el costo nunca se presenta como tal, solo aparece como una serie de fricciones menores, acumulativa. La mayoría no registra el proceso, solo el resultado, y el resultado rara vez se explica en voz alta. Queda flotando, como una intuición incómoda sobre hasta dónde conviene pensar fuera cuando la diferencia sostenida produce un efecto secundario. Vuelve visibles las reglas no escritas. Las reglas escritas pueden debatirse. Las no escritas solo pueden protegerse. Por eso el sistema reacciona antes de que la diferencia se consolide. No cuando aparece, sino cuando persiste. Persistir es el gesto más disruptivo, más que argumentar. Una idea aislada puede descartarse. Un patrón sostenido obliga a tomar posición. La mayoría no teme al desacuerdo, teme a la coherencia prolongada. Porque la coherencia revela estructura, y la estructura revela intenciones. Cuando alguien mantiene una línea sin buscar aprobación, expone que muchas concesiones no eran necesarias. Eso genera un tipo particular de tensión, no intelectual, sino jerárquica. El grupo empieza a preguntarse quién autorizó esa autonomía, aunque nadie lo diga. Aquí surge el primer reflejo defensivo, la reatribución. La diferencia ya no es una postura, se convierte en un rasgo de personalidad cuestionable. No se discute lo que se dice, se insinúa algo sobre quien lo dice. La inteligencia peligrosa no es desacreditada por error. Es reinterpretada como amenaza latente. No porque ataque, porque no se deja absorber. Maquiavelo entendía que el poder necesita símbolos estables. Lectura aplicada. Una mente que no responde a símbolos compartidos debilita su efecto. Eso obliga a reforzarlos o a neutralizarla. El refuerzo es costoso. La neutralización discreta. Por eso se prefiere la segunda. En una organización, la persona que no participa del ritual de queja colectiva resulta sospechosa. No por optimismo, sino por independencia. La queja compartida crea vínculo. La ausencia de queja rompe el pacto implícito. No es solidaridad, es sincronización emocional. Quien no sincroniza queda fuera del ritmo.
y el ritmo es control. Aquí aparece otra ilusión común, que el conflicto surge por exceso de pensamiento. En realidad surge por desalineación conductual. El pensamiento solo es el origen invisible. La inteligencia peligrosa no siempre es brillante. A veces es simplemente clara. La claridad reduce margen de maniobra, y el margen es poder. Cuando una situación se nombra con precisión, pierde ambigüedad, y la ambigüedad protege a quien decide, porque permite moverse sin rendir cuentas. Por eso la claridad incomoda más que la crítica. La crítica puede ignorarse. La claridad obliga a responder o a retirarse. En negociaciones informales, la persona que define términos antes de tiempo altera la danza. No deja espacio para ajustes simbólicos. Eso se percibe como rigidez, pero no lo es. Es reducción del juego. Y el juego beneficia a quien controla el contexto. La reacción suele ser posponer. Hay que verlo más adelante. No es falta de decisión. Es recuperación de control. Maquiavelo observaba que el poder se ejerce mejor cuando parece ausencia de poder. Interpretación. Decidir rápido expone al decisor. Dilatar protege. La inteligencia que acorta procesos amenaza esa protección. Por eso se frena. No mediante confrontación, mediante complejidad artificial. Se añaden variables irrelevantes. Se convocan más voces. La idea se diluye en el procedimiento, y el procedimiento resta urgencia. La mayoría confunde este fenómeno con burocracia. No lo es. Es una tecnología de control, antigua y eficaz. En relaciones íntimas, cuando una parte empieza a nombrar patrones repetidos, la otra suele responder con cansancio. No porque sea falso, porque elimina la zona gris. La zona gris permite continuar sin cambiar. Nombrar obliga a elegir. Elegir implica pérdida, y toda pérdida activa resistencia. Por eso se prefiere cuestionar el tono o el momento, nunca el contenido. El contenido es demasiado claro. Aquí se rompe otra creencia, que la honestidad siempre libera. En sistemas interdependientes, la honestidad sin negociación desestabiliza. Y la desestabilización se castiga, no moralmente, funcionalmente. La inteligencia peligrosa no miente, pero tampoco suaviza. Y no suavizar es leído como agresión, aunque no lo sea. El grupo no distingue intención, solo impacto. Si el impacto altera la distribución de seguridad, se activa la corrección. La corrección adopta formas sutiles. Distancia, cambio de trato, reducción de invitaciones. Nada explícito, todo acumulativo. El individuo percibe un cambio de clima, pero no un evento claro. Eso genera confusión, y la confusión debilita. Maquiavelo. Cuando no hay un punto claro de conflicto, no hay contra qué reaccionar. La persona empieza a autocontrolarse, no por presión externa, sino por ajuste interno. Aquí aparece el mecanismo más eficaz, la autocensura. La inteligencia peligrosa empieza a medir cada palabra, no por duda, sino por cálculo. El sistema, pero no siempre funciona. Hay casos en los que la persona no corrige, no porque sea valiente, sino porque ya no puede volver atrás. Cuando se cruza cierto umbral de claridad, la regresión resulta imposible. Entonces el sistema cambia de estrategia. No busca integrar, busca aislar. En grupos sociales amplios, esto se traduce en etiquetas vagas. Difícil, complicado, no encaja. Etiquetas reducen expectativas, y con ellas, oportunidades. El individuo queda fuera de los circuitos informales, donde realmente se decide. No es expulsión, es exclusión blanda. El costo. Así, nadie se siente responsable. El sistema se preserva solo. La inteligencia peligrosa no fracasa por error. Fracasa por incompatibilidad estructural. No hay villanos claros, solo dinámicas. Y esas dinámicas no se detienen, se adaptan. Por eso pensar distinto no es un acto heroico ni trágico. Es un movimiento dentro de un campo que responde. Y ese campo no pregunta por intenciones, solo por efectos. Al final la diferencia no desaparece. Se reubica. A veces encuentra un espacio donde no amenaza. A veces queda suspendida,
sin lugar. Y en ese punto, cuando ya no queda claro si adaptarse o insistir, la pregunta real no es qué se piensa, sino qué se está dispuesto a perder cuando. La pérdida no siempre es visible. A veces es solo una desviación en la trayectoria. El sistema no quita de golpe, reduce gradualmente. Primero se pierde acceso, luego contexto, después influencia. Nada de eso se anuncia, simplemente ocurre. La inteligencia peligrosa rara vez nota el primer ajuste. Lo interpreta como ruido. Cuando lo nota ya es tarde para rastrear el origen. No hay un punto claro de ruptura. Eso es intencional. La ambigüedad protege a todos. En estructuras sociales complejas, nadie necesita decidir el castigo. La suma de microdecisiones lo produce. Cada actor actúa razonablemente. El resultado es coherente. Aquí se revela otra inversión incómoda. El sistema no elimina lo peligroso. Lo vuelve irrelevante. Ser ignorado no parece violencia, pero es eficaz. Una idea sin canal no genera efecto. Y sin efecto, deja de ser problema. Por eso la inteligencia peligrosa no suele ser silenciada. Es desplazada a espacios sin eco, foros secundarios, conversaciones privadas, roles sin palanca. Desde fuera parece estabilidad. Desde dentro es inmovilidad. Maquiavelo entendía que conservar el poder no requiere destruir. Basta con redistribuir la atención. Interpretación. La atención es un recurso finito. Quien la controla decide que existe. En un entorno profesional, quien deja de ser consultado deja de existir operativamente. Aunque siga presente, no se le contradice, no se le enfrenta, simplemente no se le incluye. Ese es el punto final de muchas trayectorias lúcidas. No un conflicto, sino una omisión. En negociaciones avanzadas, cuando una parte deja de ser llamada a la mesa, la negociación ya terminó. No perdió por argumentos, perdió por posición. La posición no se defiende con razón, se defiende con alianzas, y la inteligencia peligrosa suele subestimar ese factor. No por arrogancia, sino por enfoque. Observa sistemas, no redes. Pero las redes sostienen a los sistemas y castigan a quien no las nutre. En relaciones personales prolongadas, algo similar ocurre. Cuando una persona deja de reaccionar emocionalmente como se espera, la otra ajusta su inversión, no reclama, retira. La retirada no es castigo consciente, es economía emocional. Donde no hay retorno previsible, no hay gasto. Así de simple. La inteligencia peligrosa reduce previsibilidad afectiva, y eso tiene costo. No porque falte empatía, porque falta repetición. La repetición crea confianza. La variación crea alerta. En grupos amplios, esta alerta se disfraza de prudencia. Mejor no contar con eso. No se explica, se asume. El grupo aprende rápido qué perfiles generan fricción y ajusta rutas, no discursos. Por eso muchas personas lúcidas sienten que algo cambió sin saber qué. No hubo evento, hubo acumulación. Aquí aparece la última ilusión que suele romperse, que el mérito se impone por sí mismo. En sistemas humanos, el mérito sin gestión es ruido, y el ruido se filtra. La inteligencia peligrosa no falla en comprender, falla en encajar, no por incapacidad social, por desalineación estructural. Maquiavelo sugería que mantenerse requiere parecer necesario. Lectura. La necesidad no surge del valor intrínseco, surge de la dependencia creada. Quien no crea dependencia queda a merced del entorno. Esto no es una condena, es una mecánica. El sistema no premia ni castiga moralmente, optimiza estabilidad. Y la estabilidad rara vez coincide con la verdad. Coincide con la repetición. Por eso muchas ideas lúcidas aparecen demasiado pronto, o en el lugar equivocado. No son rechazadas por falsas, son pospuestas indefinidamente, hasta que pierden impulso. O portador. Al final, la inteligencia peligrosa no desaparece, se transforma, aprende a moverse, o se repliega. A veces encuentra un ecosistema compatible. A veces queda suspendida, sin función clara. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de pensar distinto o no,
sino de entender en qué estructuras ese pensamiento puede existir sin ser neutralizado, y en cuáles cada paso fuera del consenso empieza a acumular un precio que nadie anuncia, pero que se paga cuando